Hola, sean bienvenidos todos a esta cápsula de clustering jerárquico, el cual es uno de los métodos o de algunos de los modelos que vamos a revisar con la parte de segmentación o clustering con RStudio. Acá hay una imagen respecto al flujo de trabajo básico con el clustering jerárquico, que es, como ya hemos visto en el transcurso de la asignatura, que se debe realizar la revisión del dataset. Luego se deben calcular la matriz de distancias. Luego se hace la construcción de un dendrograma. Y luego se debe tomar la decisión sobre el número de clusters que se van a utilizar. Y luego hacer la evaluación del modelo para ver cómo están las interpretaciones o cómo está funcionando este algoritmo de aprendizaje automático, ¿cierto? Acá dejo un pequeño desglose respecto a los distintos métodos de agrupamiento con los cuales nosotros podemos utilizar mientras utilizamos RStudio. Vamos a comenzar por defecto el análisis con el método complete, que en su descripción indica que utiliza la mayor de las distancias entre todos los pares de puntos de clústeres. Tiende a producir clústeres más compactos y bien definidos, pero en el día a día, en la realidad, uno debería hacer varias contrastaciones con distintos métodos de agrupamiento hasta entender cuál podría resultar más eficiente en el negocio con el cual se está, los datos con los cuales se están trabajando. Dicho eso, vamos a pasar acá a revisar un poco el código. Y como se indicaba en el flujo, primero vamos a llamar una biblioteca que se llama cluster, ¿ya? Que nos va a ayudar sobre todo en la parte de generación de gráficos del dendrograma en particular. Acá asignamos a la variable de f el conjunto de datos mtcars, que es un conjunto que hemos revisado en la asignatura y hemos hecho varios ejercicios con él, y el cual les recuerdo que tiene distintas variables respecto a vehículos. Y acá empezamos a hacer la revisión, y una de las características que cumplía este dataset para poder explicar el proceso de clustering jerárquico o el modelo básicamente, es que todas sus columnas por defecto vienen tipo numérica, ¿ya? Aún así, por ejemplo, tenemos variables como BS, que vemos claramente es una clasificación binaria. También tenemos otras variables, por ejemplo como year o como AM, que también tenemos como clasificación binaria, en la cual, independiente de si son clasificadores o no, estos modelos de aprendizaje automático funcionan al final del día con valores numéricos. Entonces, aunque no es parte de esta cápsula, por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar con una variable categórica que está escrita con texto, por ejemplo, la variable color de pelo, y tuviéramos tres colores de pelo distintos, no sé, rubio, café, negro, por decir algo, tendríamos que realizar un proceso que se llama one hot encoding, que finalmente convierte a cada una de estas categorías en una variable independiente de forma de clasificación binaria. Pero eso no es parte de esta cápsula en particular. Lo que quiero aclarar es que para poder utilizar este modelo de aprendizaje automático, que es el clustering jerárquico, nosotros tenemos que utilizar todas las variables de tipo numérica que dispongamos de nuestro dataset. Eso es lo que hay que tener claro. Posiblemente si uno no tiene esa consideración y trata de ejecutar este modelo y tenemos variables que son de texto, va a generar ciertos errores si es que nosotros no indicamos que ignore dichas variables. Bien.
Bueno, obviamente siguiendo la metodología de CRISP-DM, nosotros tenemos que conocer el negocio. Entonces aquí nosotros tendríamos que generar un análisis de lo que estamos viendo acá respecto al dataset. También aplicaríamos el summary para poder ver los estadísticos de cada una de las variables y poder sacar ciertas conclusiones al respecto. Luego viene el punto de calcular las distancias, que es parte fundamental para este proceso, para este modelo de aprendizaje. Y bueno, para poder ejecutarlo esto en R, existe la función dist, la cual nosotros le indicamos el data frame, y el método va a ser el método de distancias euclidianas, y ya lo hemos conversado en clase, pero que de todas formas voy a recordar acá. Por ejemplo, si nosotros vemos la información que almacenó la variable distancia, vemos en este primer valor, que es la comparación entre el Mazda RX4 y el Mazda RX4 Wagon, existe una distancia de 0,61 unidades de distancia. ¿Y cómo se logra obtener este número? Bien, para que sea un poco más fácil revisarlo, vamos a verlo acá en Excel. Acá tengo las dos observaciones, tanto del Mazda RX4 con su dupla de información y el Mazda RX4 Wagon con su información, la cual de forma para acomodarla a la fórmula de la distancia euclidiana vamos a indicar que esta primera observación es P y la segunda observación es Q, donde cada una de las variables es una dimensión. Es una dimensión para el cálculo de distancia. Nosotros obviamente a limitaciones físicas, lo ideal para poder tener algún tipo de interpretación gráfica podríamos trabajar con 3 dimensiones, y aquí podríamos indicar de que MPG podría ser X, la cilindrada podría ser Y, y dis, que era el desplazamiento del motor, es Z, por ejemplo. Y acá tendríamos otras dimensiones. Básicamente este conjunto de datos tiene 11 dimensiones. Entonces, si nosotros analizamos, y aquí puse unas imágenes de referencia, este es un Mazda RX4 y este es el Mazda RX4 versión Wagon, donde es el vehículo muy similar, sino que tiene el elemento Wagon, que es diferenciador, ¿cierto? Acá, que le da mayor capacidad para almacenar cosas, y obviamente tiene es un modelo que fue pensado más para la familia, y este posiblemente para otro tipo de segmento. En fin, entonces lo que podemos ver acá es que debido que el Mazda RX4 y el Mazda RX4 Wagon en esencia son el mismo, sino que van a cambiar en algunas propiedades, que en particular va a ser en el peso del automóvil y también en el tiempo que tarda el automóvil en recorrer un cuarto de milla. Aquí podemos ver que obviamente la versión que no es Wagon pesa menos, y en consecuencia al pesar menos se demora un poco menos en hacer esta recorrida de distancia, aunque la diferencia es bastante baja, porque debido a que es el mismo modelo y que en realidad no cambia mucho, pero sí existen estas diferencias, ¿ya? Que podemos ver que no son abismales, pero no son exactamente iguales. Entonces nosotros la distancia euclidiana finalmente es la raíz cuadrada de cuando nosotros utilizamos los valores P, aquí sería P1 menos Q1, y hacer la contrastación variable por variable, donde si nos fijamos en esta dimensión MPG, que son millas por galón, es la misma capacidad, entonces la distancia entre ellas es la misma, no hay ninguna separación, están en la misma coordenada, y así podemos ver que hay varias que están con la misma situación, salvo WT, que era el peso del automóvil, y QSEC, que era el tiempo que tarda el automóvil en recorrer un cuarto de milla. Entonces, al realizar esta resta y elevarla al cuadrado, tenemos estos valores, y la suma
de todos estos valores, la raíz cuadrada de la suma de todos estos valores, nos da un valor de 0,615 y más decimales. Si tomamos este valor 0,615 y volvemos a R, vemos que efectivamente la diferencia entre el Mazda RX4 y el Mazda RX4 Wagon es 0,615 y el resto de decimales. Y así se va haciendo cada dos observaciones el análisis. O sea, primero fue Mazda RX4 con Mazda RX4 Wagon, después el Mazda RX4 con el Datsun 710, el RX4 con el Hornet, Ford Drive, y así realizando todos los cálculos, y se genera en el fondo esta matriz de distancias. Esto únicamente lo imprimí porque generalmente esta información no es necesario mostrarla de esta forma, ya que se asume que R no va a generar errores en estos cálculos. Lo muestro sobre todo para que pudiéramos hacer este comparativo del Mazda RX4 con el Wagon, ¿ok? Bien, entonces vamos a ocultar. No puedo ocultar esto, entonces seguimos acá, y luego que tenemos las distancias, podemos hacer ya la construcción del dendrograma, donde ocupamos la función hclass, que es de clúster jerárquico. Aquí ingresamos esta variable de distancia, que es donde están todos estos valores calculados, y utilizamos el método complete. Aquí volvemos a los métodos de agrupamiento, y el complete era el que utilizaba la mayor distancia entre todos los pares de puntos de dos clústeres. Entonces, vuelvo a R. Esta definición ya nos termina dando este dendrograma, donde nosotros podemos analizar ver los subgrupos, por ejemplo. Y esto es importante porque el clúster jerárquico puede partir dentro de dos visiones. Una es agrupando todo e ir separando, o al revés, tener todos los valores, todas las observaciones separadas e ir agrupándolas por las distancias. Al final, cualquiera de las dos metodologías tienden a llegar a la misma conclusión, pero eso es un proceso que en R se hace de forma interna, modificable, pero en este instante no va al caso llegar a esa definición de cambio de hiperparámetro. Entonces aquí podemos ver las distancias y en el fondo el dendrograma, que básicamente cómo se tiene que interpretar. Partimos siempre con que todo el conjunto es un clúster, ¿cierto? Luego acá, cuando llegamos a esta bifurcación, tenemos todo este elemento es un clúster y todo este otro elemento es un clúster. Luego, siempre que llegamos a bifurcaciones, podemos segmentar que todo lo que está acá por debajo es parte de un clúster. Entonces tenemos, y vemos las distancias. La intención es que el clúster trate de considerar las menores distancias posibles. Entonces acá vemos que en realidad tenemos distancias, hay algunos elementos, algunas observaciones que en realidad están muy cercanas las unas con las otras. No sé si esto lo puedo hacer un zoom, déjenme ver. No lo puedo hacer acá, tendría que pasarlo al navegador, pero no lo voy a hacer. Entonces, básicamente acá es donde viene la parte subjetiva de utilizar este modelo. Es tan subjetiva como cuando habíamos visto el método de Kamins, donde nosotros seleccionábamos la cantidad de centroides. No sé si se acuerdan del ejercicio cuando estaba la cara, la carita feliz, el smile, ¿cierto? Y nosotros seleccionábamos los distintos centroides y empezaba a hacer esta agrupación. Acá nosotros, al ver el dendrograma, nos muestra todas las potenciales agrupaciones que podríamos considerar gracias a las distancias que estamos revisando. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar, bueno, este elemento aquí nos hace ruido. Aquí podemos ver que falta un proceso de optimización que no es parte de esta clase en particular, porque si lo vemos por defecto, hay un objeto que es el Maserati Bora, que está totalmente aislado del resto del dataset por su información.
Entonces tendríamos que analizar y acá en realidad esta problemática que exista un grupo de un único elemento en realidad se entiende porque no se está haciendo el proceso de optimización del modelo, pero eso no es parte de esta cápsula en particular. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que si tenemos un grupo, acá tenemos 2, 3 y 4. Entonces aproximadamente el número de clúster idóneos podría indicar que es 4, o podría ser la primera iteración con 4, y que es cómo se realiza esta evaluación. Entonces aquí aplicamos la función ktree, indicamos en el fondo los datos del dendrograma e indicamos que el número de K para hacer el corte es 4. Luego aplicamos acá la etiqueta de los datos para que se puedan visualizar bien en un gráfico que vamos a realizar un poco más abajo. Y el análisis básico de los clústeres formados nos muestran que se generan 4 clústeres y podemos ver que la distribución no es homogénea, es bastante heterogénea, y tenemos este clúster que hace mucho ruido, de que solamente tiene un único elemento. Posiblemente uno podría considerarlo, dependiendo del escenario, que es un outlier, ¿cierto? Y que claramente aquí se ven estas situaciones porque no se realizó el proceso de optimización previo, ¿ya? Y ojo, esto es asumiendo de que MTCars en realidad es un conjunto de datos que efectivamente está muy optimizado para hacer este tipo de trabajo. Entonces, además de tener este tema de optimización que les comento, también puede ver que haya temas de imputación, valores vacíos, la toma de decisión respecto a los outliers, si vamos a trabajar con ellos o no vamos a trabajar con ellos. Y dado todo eso, podríamos tener este tipo de situaciones. Lo ideal, aunque va a depender siempre del negocio, es que acá los grupos tienden a ser más homogéneos. Aunque en realidad va a depender netamente del negocio, netamente de lo que usted esté evaluando. Y bueno, después de generar este análisis básico, nosotros podemos hacer una evaluación del modelo, y generalmente estos modelos de clustering jerárquico se evalúan con el gráfico de Silhouette Score. Y el Silhouette Score lo que nos está mostrando acá son las distintas agrupaciones, ¿ya? Este cuarto clúster que está acá, como es un único elemento y la distancia entre un único elemento es 0, o sea, es un elemento en un grupo, entonces su distancia o diferencia de distancia es 0. Podemos ver que en realidad la agrupación hace sentido, ya dentro de las herramientas que están. Entonces acá podríamos haber llegado a un resultado óptimo, o poder decir que es óptimo. Voy a mostrarles ahora acá en NR cuando el resultado en realidad tiene que haber más iteraciones. Voy a maximizar el espacio, porque en realidad no ayuda mucho. Está bien pensado esto para utilizar las distancias. Entonces, por ejemplo, acá donde tenemos el dendrograma y el mismo análisis que habíamos realizado, vamos a utilizar, por ejemplo, 3 clústeres, ¿ya? Y sería un clúster, 2 clústeres, sería un clúster, 2 clústeres, por ejemplo, y todo este elemento como 3. Si vemos la distancia entre los clústeres, va a diferir bastante. Entonces vamos acá a hacer correr esto, y ahora si vemos que existen 3 grupos, 3 clústeres, y estos son los elementos que nos tienen que hacer mucho ruido. Cuando tenemos un valor, por ejemplo acá la observación 5, que aparece como un valor negativo porque está desde el 0 hacia la izquierda, ¿cierto? Nosotros acá tenemos claramente que existe un problema de clasificación, que la distancia, el agrupamiento no está bien considerado porque la distancia es demasiado, está demasiado lejano respecto a los otros puntos, ¿ya? Entonces acá
vamos a volver, o vamos a poner 5. Vamos a ejecutarlo. Y acá, aunque vemos que existen, y es importante que aquí, aunque se ven en color 4 cluster, acá hay un quinto que tiene un único elemento, y es por eso que no se ven estas barras, porque la distancia entre el mismo elemento es 0, básicamente. Entonces, aunque mejor que en el análisis con 3 grupos, igual tenemos acá el elemento 3, que la distancia, aunque no es tan alta, no es tan distante, sí nos muestra como un valor negativo dentro del silhouette score. Entonces también no está bien agrupado. Vamos a volver a el escenario de 4 clusters, donde acá en realidad no tenemos inconveniente. Tenemos los 4 clusters, aquí están los 3 más este cuarto que tiene un solo elemento, que es el elemento que nos genera este ruido, porque este modelo hasta el momento no está siendo optimizado. ¿Okay? También podríamos hacer modificaciones. Acá en las distancias podríamos utilizar otro método. Podría ocupar, por ejemplo, el método del promedio, average. Y si acá vamos y ponemos average, por ejemplo, y ejecuto todo el notebook, bueno, podemos ver que acá las agrupaciones cambian, ¿ya? No sé si se alcanza a ver. Miren, por ejemplo, voy a poner complete. Miren el dendrograma, por favor, voy a ejecutarlo. Y vemos que la distribución cambia si yo pongo average. Donde vemos dos bloques totalmente segmentados en temas de distancia muy aislados. Ya que estamos utilizando este método average, voy a probar solamente para ver cómo es el silhouette score con 2 clusters. A ver cómo nos va en este ejemplo. Y aunque tenemos 2 clusters, tenemos un elemento que es el elemento 6, la observación 6, que en realidad está muy distante de las otras de los otros datos. ¿Ya? Está muy distante. Y miren, es interesante, por eso que digo que aunque lo que se busca es que sean homogéneos, en realidad en este caso tenemos 2 bloques, 2 clústeres de 16 elementos cada uno. En realidad no está bien clasificado cuando hacemos la evaluación con el silhouette score. Acá uno podría trabajar a lo mejor con 1, 2, 3 clústeres posiblemente. Esto ya empieza a ser un análisis más subjetivo. Es un análisis que mezcla entre la experiencia en realizar estos ejercicios y el conocimiento en sí del negocio. Vamos a poner 3 clústeres en este caso. Y efectivamente no va mejorando la silueta. Generamos un clúster que tiene solamente un elemento, pero en el fondo no nos solucionó el problema, sino que nos agudizó, porque ahora vemos 2 elementos que están muy distantes dentro de su clúster. Vamos a generar, vamos a probar, entonces tenemos 1, vamos a ocupar 2, 3, 4, 5 clústeres. Y se ejecuta y bueno, acá va mejorando, pero aún tenemos un elemento que no está bien clasificado, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que ir iterando. Todo esto cambió simplemente por cambiar el método. Volviendo acá al método de agrupamiento, estábamos ocupando ahora average, que utiliza el promedio de las distancias entre todos los pares de puntos de los clústeres. Proporciona un equilibrio entre los métodos single y complete, y el principio del análisis lo habíamos hecho con complete. Entonces es importante realizar estos análisis cambiando los métodos y buscando el más óptimo. En este caso, al utilizar el complete y determinar 4 clusters, el ejercicio hasta este momento, porque todavía no se realiza el proceso de optimización,
nos da mejores resultados de todas las otras configuraciones que hemos visto. En consecuencia, se genera el análisis de estas distintas modificaciones, tanto en la cantidad de clúster como en los métodos de agrupamiento, para poder buscar el punto óptimo de segmentación. Y bueno, esto es la cápsula respecto a clustering jerárquico. Nos vemos en clase.